En el cafecito político de Diario Libre recibimos también a los candidatos de La Vega. Señores, no todo de la capital. Tenemos aquí a Cristian Estefano González, un hombre que ha sido tu familia, ha sido tristemente célebre porque en el gobierno pasado vivieron cierta situación y vienes de una lucha social y ahora decides incorporarte a la política. Bienvenido, Cristian. Quisiera que nos hablara un poco de eso. Muchísimas gracias, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, hablarte de cómo inicio de la política o de las situaciones de mi casa es un tema muy bueno para empezar. Yo he estado en la política envuelto desde hace muchos años, evidentemente, de manera coyuntural por el hecho de mi familia, que ha estado ahí desde, creo que desde el 96 hasta el 2014. Mi madre estuvo todo el tiempo muy activa con respecto a la política. ¿Tu madre, Maritza Suriel? Maritza Suriel, sí. Entonces, al ver situaciones particulares que sucedieron, injusticias, al ver el hecho del temple tal vez de mi madre en muchas ocasiones, donde tuvo que no dar su brazo a torcer a los poderes del Estado para cuestiones que al final afectaban a personas de escasos recursos, me ha motivado a mí a estar aquí. A estar aquí para darme cuenta que si le dejamos los espacios a las personas que piensan en sus intereses personales, entonces vamos a tener un país igual o peor de lo que siempre hemos visto. Pero esa parte me gustaría que le quede claro a la gente. ¿Cuál fue porque tu madre era directora de compras del Ministerio de Salud Pública? Sí, justamente. ¿Qué fue lo que sucedió con ella, Alexis Medina, y que ahora ya es testigo en contra de él? Sí, lo que sucedió con mi madre fue que había unos procesos de compras. Ya habían varios inconvenientes por algunas empresas. Luego mi madre descubre que detrás de todo este montaje de empresas estaba Alexis Medina y entonces la mano del Palacio. Ella decide que no se va a hacer la compra producto de que primero había una carta de exclusividad ilegal. Esto igual afecta a la competencia. Porque si tú tienes una carta de exclusividad para tú poder evadir los procedimientos de la ley, entonces nadie compite contigo, pero entonces esas cartas eran falsas. Al ella ver estas cartas, ella decide no comprar. Ahí tiene un inconveniente con uno de los testaferros de Alexis Medina. Y entonces, para eso, desde el Palacio hubo una línea donde hubo una reunión para destituirla. Y luego la destituyen, y igual, hay varios procesos por detrás donde también desacreditan su nombre, estableciendo que fue justificada esta destitución, cuando realmente lo que había era intenciones malavidas parte del partido que en ese momento estaba en el gobierno. ¿Y esa persecución siguió en contra de tu familia? Esa persecución prácticamente sí. Continuó durante el tiempo del gobierno, porque ya sale, me parece que en el 2014. Estamos hablando que ese partido sale del gobierno en el 2016. Entonces esa persecución en el 2020. En el 2020. Y sucede que esa persecución continúa para mi hermana y para mí. Entonces ahí nosotros tomamos la decisión de no firmar el apellido de mi madre. Por eso muchas personas me conocen como Cristian Estefano González, pero realmente mi nombre es Cristian Estefano González Suriel. Ok, entonces tomaron esa decisión para desviar un poco la atención de ustedes por el tema de la madre. Sí, justamente porque mi madre ya en ese momento entonces decide volver a La Vega y yo y mi hermana entonces estábamos estudiando en la capital. Mi hermana su especialidad y yo estaba estudiando mi carrera de Derecho. Muy bien, Cristian, a propósito de esta experiencia, ¿cómo valoras el perseguimiento que se ha dado a la corrupción en estos años? A mí me parece una muy buena iniciativa el hecho de que por fin podemos tener procesos. El único inconveniente y mi única duda es el hecho de que necesitamos que por ley ya el Ministerio Público sea independiente, que sea algo institucionalmente establecido y no simplemente el hecho de poner personas que tienen mérito ahí. Porque en algún momento podemos volver a recaer en la misma situación que se vivió en los años del gobierno del PLD. Y también hay que tener mucho cuidado con llevar procesos que al final no tengan frutos. O sea, procesos que estén mal instrumentados para que luego entonces el juez se vea en la obligación de fallar a favor de personas que le han hecho daño. ¿Tú crees que el caso de Alexis Medina ha sido bien instrumentado? ¿Tú crees que termine en una sentencia? ¿Tú crees del área de derecho también? Sí, no. La verdad que me parece que ha sido muy bien instrumentado.
La verdad que se ha buscado, yo que lo he visto desde adentro, se ha buscado la forma de que todo esté en base al derecho. Esperamos que todo termine con la forma que necesitamos, o sea, de la que buscamos, que sea justicia. Ni más ni menos. Simplemente un procedimiento justo. Qué bueno. A propósito del mismo tema, ¿qué opinas entonces de la creación de un Ministerio de Justicia como se ha tratado de hacer? Mira, la creación de un tema del Ministerio de Justicia, me recuerdo que Antoliano, en una exposición allá en la universidad donde doy clases, en la UNFU, hablaba del mismo, me parece, y con las correcciones que se hicieron, porque se tocó entonces el tema con muchos de los del área de derecho y justicia, me parece una muy buena iniciativa. Me parece una muy buena iniciativa, solamente hay que tener mucho cuidado con que sea un títere, el ministerio sea un títere más de lo que es el poder y centralizar el poder y que ahí caiga entonces nuevamente lo que nosotros hemos vivido luego de incluso del tiempo de Trujillo. Claro, una idea podría ser que no sea directamente del Poder Ejecutivo, sino que sea designado por otro órgano. Una idea fuera que fuera una institución autónoma totalmente y que salga del esquema per se del Poder Ejecutivo. Cristian, háblanos un poco entonces de las propuestas que defenderías desde la Cámara de Diputados. Mira, de las propuestas, yo tengo propuestas culturales y económicas, casi todas. La revitalización de los centros históricos de todos los municipios cabecera del país. Esto porque la mayoría de los centros históricos que nosotros tenemos están abandonados. Únicamente funcionan tres. Es el de Santiago, en la zona colonial, evidentemente, que es el que ha tenido más éxito, y el de Puerto Plata. Los otros centros históricos están abandonados y son centros que pueden ser centros económicos y movilización de la economía a través de negocios y a través de nosotros vender nuestra historia y cultura, además de promover el turismo. Enlazado a eso, yo tengo otra propuesta que es el turismo de barrio. Es una propuesta que inicialmente es un poco controversial porque la gente no lo ve a corto plazo y evidentemente es una propuesta a largo plazo. Es poder sacar a los turistas del esquema que nosotros tenemos de turismo, del estar en un resort todo el tiempo, y entonces llevarlos a lo que es la cultura dominicana, el pueblo dominicano, y así entonces tener un flujo de la economía también a las personas de menores recursos. Pero para esto hay que llevar a cabo todo un proceso de concientización a las personas, de mostrar seguridad en esos barrios. En el caso de La Vega sería la zona sur. En el caso de la capital, evidentemente, todo el mundo sabe que sería, por ejemplo, la 42. Pero habría que buscarle un bajadero para que las personas puedan cuidar a esos turistas y nosotros vender eso. Ya otros países lo han desarrollado. O sea, Colombia lo hacen con la Comuna 13, México lo ha hecho con Tepito, en algunos puntos, Argentina también. Entonces nosotros tenemos que explotar eso. Al final es la cultura de nosotros. Y al final así, las pequeñitas empresas, tal vez incluso informales, de los barrios de República Dominicana, pueden tener acceso al beneficio que es el turismo. Entonces, ¿tú dirías que la 42 puede ser un punto de atracción turística? Claramente que sí. ¿Y qué entonces podríamos encontrar ahí? Porque cuando vemos a la 42 siempre la asociamos con las cosas negativas que trae. Es que al final lo único que tú vas a vender es la cultura dominicana, pero la buena cultura dominicana. Nosotros no tenemos que exportar o venderle al turista lo malo que nosotros tenemos. Que no existe solamente en la 42, existe en muchísimos barrios de la República Dominicana. Entonces, al final, esa cultura de la música, las personas del barrio, hay muchas personas que son muy hospitalarias en los barrios de la República Dominicana. Y eso es algo que el turista aprecia bastante y destaca mucho en la República. Cristian, tú eres un candidato del partido Opción Democrática, sí, que es un partido de los alternativos que están posicionándose, tratando de competir con los partidos tradicionales, no, pero también de la Fuerza del Pueblo. Ajá. Tu familia viene de una militancia en el PLD, pero tu municipio, La Vega, está totalmente gobernado ahora mismo por el oficialismo, ¿no? Sí. Tu alcalde PRMista ganó Sí. otro periodo y el senador reformista Ajá, sí, y Rogelio Genao.
Entonces me gustaría preguntarte, tú que eres de La Vega, para quien no sabe, ¿cómo tú entiendes que este gobierno, a nivel de gobierno central, de alcaldía, de senaduría, cómo está tratando a La Vega? ¿Cómo se están resolviendo los problemas de La Vega? ¿Se le está poniendo la atención que tú entiendes merece esta provincia? Yo creo que la provincia de La Vega lamentablemente se ha conformado con muy poco. La Vega tiene que recuperar el lugar histórico que le pertenece en la República Dominicana. Y lamentablemente nosotros no podemos conformarnos con cosas mínimas con respecto al desarrollo de un gobierno local, como son los ayuntamientos. No podemos seguir conformándonos con parques o simplemente hacer la basura, y recoger la basura. Sí, la basura no hay ningún problema, por lo menos en el centro de la ciudad. Sin embargo, si nos vamos a zonas del alrededor, como campos como Las Yayas, La Joyita, Guaco, Rancho Rabo de Chivo, o sea, son zonas que colindan con fronteras con otros lugares o distritos municipales, y al final se quedan abandonados porque no le atiende ni un ayuntamiento ni otro distrito municipal. Entonces son cuestiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y no solamente estar en lugares donde hay un mayor electorado. Y en esa misma línea de la pregunta de Valvieri, a propósito de que el gobierno recientemente autorizó la entrega de más fondos para los partidos, ¿cómo es competir en términos de campaña contra el oficialismo, contra los otros partidos que tienen más recursos? Mira, la verdad es un poco cuesta arriba, porque el sistema de República Dominicana está elaborado para que los partidos pequeños no puedan avanzar. Evidentemente, cuando tienes una militancia como la de Opción Democrática, que está dispuesta a hacer lo imposible para la mejoría de la República Dominicana, ya el esquema cambia un poco. Evidentemente hay un tema de recursos personales que deben de utilizarse en muchas ocasiones, y siendo una campaña política menos clientelar, sino poder tener más acceso a las personas, sus necesidades y ver qué pasa. Pero evidentemente lo que pasa es que en una campaña electoral se gasta hasta la gasolina que tiene que gastarse, publicidades y ese tipo de cosas, y es muy cuesta arriba para los partidos pequeños. Sin embargo, nosotros estamos haciendo que suceda. La verdad que sí. Yo te puedo decir que en el caso de La Vega, yo estoy marcando en las mismas encuestas que el partido de gobierno está realizando, y no ha sido a base de dinero igual que muchos. Porque como yo siempre digo, el liderazgo político se demuestra no con dinero, es con personas. Un hecho que es muy criticado es la cantidad de dinero que se le asigna a los partidos cada año. ¿Qué opinas en este caso que se le está dando más dinero incluso que en años anteriores? Yo entiendo que hay un tema... al final, cuando esto se creó, fue buscando evitar que personas privadas, particulares y tal vez personas de dinero mal habido puedan involucrarse en la política, invirtiendo y financiando los partidos políticos. Pero lo están haciendo como quieren. Sí, lo están haciendo. Entonces eso es un problema, porque entonces tú estás teniendo el dinero que tiene la Junta Central Electoral, que es bastante, más el dinero mal habido. Entonces, ¿qué tanto dinero se está invirtiendo? ¿En qué estamos convirtiendo la política realmente? Que allá en La Vega hay una diputada Ajá. sometida precisamente a la justicia porque se le acusa, hasta ahora se le acusa. Sí, se le acusa. Presuntamente tiene un proceso en la justicia porque presuntamente puede tener problemas con respecto a ilícitos de narcotráfico. Lavado de dinero. Entonces, en el caso de ustedes, Opción Democrática, como es un partido de reciente reconocimiento, ¿a ustedes le está tocando ese financiamiento todavía para esta campaña? Nosotros tenemos financiamiento por el hecho de que el Tribunal Superior Electoral reconoció el partido, y también al mismo entonces reconoció el porcentaje que le tocaba. Evidentemente, a diferencia de otro partido, nos toca un porcentaje muy pequeño del pastel. Pero precisamente nosotros, ese es un tema que a nosotros, lo particular me interesa mucho, el asunto de cómo es que los partidos, mucho o poco, cómo es que los partidos reparten ese dinero entre los candidatos. ¿Hay una tabla, hay un esquema, hay una igualdad, o eso se hace al dedillo o según una estrategia de que vamos a apoyar al que tiene más probabilidades? Por ejemplo, ¿a ti te van a dar dinero? No lo sé. ¿O te han dado? Porque... No lo sé. O sea, al final ese dinero se utiliza para gastos del mismo partido. O sea, tienen que entender que, por ejemplo, debe haber un alquiler,
hay cuestiones del Pero- día a día de los partidos. Pero este año políticos hay más que porque dan es para la mantenimiento. campaña, es para que ustedes hagan la campaña, entonces a Sí, ustedes yo es que entiendo. debe llegar. Se supone que por ley, entonces, el 40% del presupuesto de los partidos es para la campaña electoral. Yo sí lo puedo decir que mi partido a mí no me ha abandonado, ni creo que me vaya a abandonar. O sea que sí se te ha dado dinero. Entonces, han ayudado en la logística de, por ejemplo, promociones, vallas, etc. Y Fuerza del Pueblo, como tú tienes una alianza, ¿te viene también un apoyo de ese lado? Hay un apoyo moral muy fuerte con respecto al tema. Porque Fuerza del Pueblo lo financia como partido mayoritario, Claro, ahí no Sí, tiene sí. gordo. Sí. Pero ellos manejan, su partido maneja las cosas como ellos entienden. Yo evidentemente estoy en mi partido, Acción Democrática, que la verdad yo te puedo decir que es un partido sumamente democrático y que las cosas se rigen en base a, o sea, por la línea. Muy bien, y trabajando esa misma cuestión de cómo destinan los recursos los partidos, ¿tú entiendes que quizás en su momento eso de la ley estuvo correcto, pero la Junta ha sido demasiado permisiva en torno a lo que ha permitido? Porque ni siquiera se fiscaliza, uno no sabe a fin de cuentas cuánto están gastando los candidatos en una campaña. Ok. Las campañas electorales tienen un tope. La Junta Sí, Central, claro. yo puedo decir que Todos los procesos ellos fijan el tope. yo puedo decir que la Junta Central Electoral de Román Jaques ha hecho un excelente trabajo con respecto a eso. Y ha tratado de fiscalizar cuánto han sido los gastos de los candidatos. El problema está cuando los candidatos tienen un gasto extra no registrado, que la Junta no tiene forma inmediatamente de ver qué pasó ahí. Porque cuando te llega dinero de parte de un sector ilícito, vamos a decirlo así, no te llega por una transferencia. O sea, lo ideal es que, o sea, lo que tú ves en los casos y te lo digo yo como abogado, es que al final el dinero te va a llegar en parte de efectivo, evitando evidentemente caer en lo que es el lavado de activos. Eso es. Porque evidentemente hay las redes criminales trabajan de esa forma. Claro. Entonces, ¿cómo la Junta Central Electoral puede fiscalizar eso? Si no es con los militares electorales. Porque ese dinero que se puede utilizar el día de las elecciones, producto de, evidentemente, clientelismo, compra de cédula, que son ilícitos ya establecidos por ley, necesitamos una militancia electoral. O sea, los militares electorales que puedan atrapar a las personas ahí en el hecho y así poder tener pruebas para poder llevarlo a la justicia. Y es ahí donde entra la función del procurador electoral, del Ministerio Público, que lamentablemente en las elecciones pasadas se hizo muy poco. Y yo puedo decir responsablemente que los militares electorales hicieron de la vista gorda en muchos lugares. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles qué? ¿Cómo cuáles lugares tú dirías? A La Vega. En La Vega En La Vega yo mismo reporté y denuncié situaciones donde dentro del centro electoral se repartía el dinero y entraba. Y entonces había una persona dentro que entraba con esas mismas personas que ellos le compraban la cédula y votaban y marcaban. Cristian, ya para ir cerrando un poco, como eres muy conocedor del tema de comercio, incluso Ajá. tu tesis fue utilizada por un medio internacional, la situación con Haití, ¿cómo ha impactado a este comercio que es tan importante entre ambas naciones y cómo evalúas que se ha manejado la situación? Horrible. Todo horrible, catastrófico. O sea, el hecho de nosotros cerrar la frontera comercial con Haití por el tema del río Masacre fue de las peores decisiones que ha tomado este gobierno. Millones de pesos desperdiciados, productos que tuvieron que meterse en el mercado local, evidentemente bajando su precio, existiendo entonces pérdidas por parte de los productores locales, que al final, lo que nosotros tenemos que entender, hay mucha gente de la población que dice, bueno, por lo menos las cosas bajó, porque andaban, por ejemplo, los huevos baratos, Sí. etcétera. Sin embargo, eso se produce en una inflación a largo plazo, es a nosotros que nos va a costar esto, y al mismo Estado Dominicano que entra en déficit con respecto a la situación. Entonces, nosotros tenemos que entender que Haití, nosotros éramos el segundo socio comercial de Haití. Y lamentablemente Haití es un mercado muy importante para la República Dominicana. Nosotros necesitamos que Haití recupere su institucionalidad para nosotros seguir beneficiándonos
del comercio. Haití tiene una balanza comercial totalmente negativa. Y República Dominicana, tanto Estados Unidos, República Dominicana y China, se benefician del tema. Y República Dominicana más por respecto a que estamos en una frontera. Además, nosotros tenemos una veda de 23 productos, veda de transporte terrestre, que todavía nadie le ha dado la gana de tomar una decisión con el tema. Nadie. Y evidentemente no se puede haber tal vez ahora mismo discusiones diplomáticas por el hecho de que Haití está en un estado fallido y sus instituciones están por el piso. Sin embargo, cuando empezó la veda, sí habían instituciones que pudieran funcionar y debían de negociarse. Evidentemente Haití toma esta medida producto del contrabando existente y poner un arancel que pudiera de verdad registrarse para ellos tener algún tipo de beneficio de los productos dominicanos. Sin embargo, nosotros teníamos que buscar la forma de que esa veda de 23 productos pudiera ser levantada, porque al final estamos aumentando los costos de nuestros productos y del comerciante para poder entonces llevar ese producto allá, porque tiene que ser vía marítima o vía aérea. Y al final entonces también el consumidor final haitiano tiene que comprar un producto más caro, lo que en economía se refleja que al final vas a consumir menos, porque tienes menor capacidad de poder adquirir estos productos. Bueno, Cristian, de verdad que ha sido un placer. Nosotros quisiéramos seguir conversando, pero por temas de tiempo no se nos hace posible. De verdad que muchas gracias por estar con nosotros y por venir a tomarte este cafecito político. Y gracias a ustedes por sintonizarnos como de costumbre.